Nos acompaña Jairo Henao Cruz, administrador de empresas y MBA ejecutivo de la Universidad Francisco de Vitoria, en Madrid, España. Cuenta con formación especializada en gerencia estratégica, gerencia de ventas y mercadeo, avalada por The George Washington University y Aden International Business School, además de ser egresado del programa de Alta Gerencia Internacional de la Universidad de los Andes. Con más de 25 años de experiencia en el sector logístico, Jairo es actualmente presidente del Grupo Empresarial Integra y miembro de juntas directivas en compañías de transporte, logística, seguros y salud. Hace parte también del Foro de Presidentes de la Cámara de Comercio de Bogotá y del Círculo de Alta Gerencia de Aden International Business School. Hoy nos comparte su visión estratégica, su liderazgo y su experiencia corporativa. Con ustedes, Jairo Henao Cruz. Queridos jóvenes, que la bendición del Señor sea con cada uno de ustedes. Quisiera invitarlos a que inclinemos el rostro y vamos a orar. Eterno y buen Dios, que tu morada es en el cielo. En este momento te reconocemos, Señor, como nuestro Dios, soberano, Señor. Reconocemos que todo proviene de ti y te pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija en este momento, Señor, para poder aplicar las enseñanzas que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, el pastor ya adelantó parte de la... Queridos jóvenes, primero que todo quiero felicitarlos por estar en este lugar. Hoy día, cuando vemos tantos jóvenes de que no dedican tiempo a los temas espirituales o al crecimiento, quiero decirles de que es muy rico ver a los jóvenes acá. Si ustedes buscaran en Google en este momento, fórmula del éxito, claves del éxito, seguramente se darán cuenta que saldrán por miles, ¿sí? O sea, por miles, porque estamos inundados de diferentes personas diciendo el éxito se consigue de esta forma, de esta otra, de esta otra. Hace unos días estaba hablando con un amigo y yo le preguntaba, bueno, ¿y para ti cuál es la fórmula del éxito? Él me dice, yo aplico una. Yo aplico que el éxito es igual a E más C, decía él. Y decía, E es esperanza. Nunca pierda la esperanza. Mantenga la esperanza a pesar de las circunstancias. La segunda era la E de esfuerzo. Esfuércese, ¿sí? Trabaje, sea juicioso. Y la tercera era la C de caminos. Nunca se quede con un solo camino. Mantenga diferentes caminos, ¿sí? Él me decía eso. Esa no es la fórmula de la cual yo les voy a hablar hoy. Yo les voy a hablar de una fórmula que una vez que la leí, la he aplicado en la vida. Y nos la dio Elena de Huay, que el pastor nos estaba hablando al respecto. Y la fórmula, yo creo que muchos de ustedes la han escuchado. ¿Cómo define ella la fórmula del éxito? La fórmula del éxito es el poder de Dios más el esfuerzo humano. Ella dice, los más grandes resultados que puedes llegar a tener, los puedes lograr si crees en el brazo del Todopoderoso. Y para contarles un poco más de esa fórmula, la primera parte que dice el poder divino. Hoy el pastor nos habló de nuestro Dios creador. Pero yo quisiera que un poco ustedes reflexionaran realmente hasta qué punto se nos ha vuelto común decir que Dios es el dueño de todo. O hasta qué punto lo reconocemos en este momento de que si tú tienes un proyecto que te parezca lejano, Dios tiene el poder para darlo. Que si tú sales y miras y ves estos grandes edificios, dices, Dios es el dueño de esto. Dios es el dueño. Y como nosotros reconocemos que Dios es el dueño, quiero contarles un poco algo de mi historia. Corría el año 2004. Yo trabajaba, como lo dijo el pastor, en Servientrega, que en su momento era la empresa más grande de logística del país. Y yo era un auxiliar medio tiempo. Cargaba y descargaba camiones, ¿sí? Con mi esposa, el Señor nos dio la oportunidad de ser padres muy jóvenes. No voy a decirles la edad porque hay mucho joven acá, pero nos dio la oportunidad de ser padres muy jóvenes.
Y nosotros vivíamos en un barrio marginal de la ciudad de Bogotá. Realmente, bueno, no traje fotos, pero nosotros vivíamos en algo que se conoce como un casalote, en una casa prefabricada. Mi esposa siempre ha estado dedicada pues a los niños y en ese momento pues yo trabajaba y me ganaba medio salario mínimo, ¿sí? Una vez nosotros, cuando yo era pequeño, mi abuela materna en algunos momentos me había llevado a la iglesia central, a la iglesia adventista. Y a mí eso me había quedado. Cuando yo cumplí 18 años, yo busqué la iglesia, fuimos con mi esposa, duramos un par de meses, pero no regresamos. Corrí el año 2004 y fui a visitar a un familiar, y ese familiar era adventista. Estando allá, lo estaba visitando casualmente el pastor César Perdomo, para los que algunos lo conocen. Y el pastor Perdomo nos pusimos a hablar y me invitó porque en esa semana un pastor de Puerto Rico estaba dando una semana de conferencias. Yo acepté ir, ¿sí? Fui el lunes, fui el martes, el miércoles el Señor definitivamente tocó mi corazón y tomé la decisión de decir, este sábado me bautizo, ¿sí? El jueves cuando llegué, fui y hablé con mi jefe de ese momento y le dije, mira, yo quiero decirte que yo he estado estudiando la Biblia, el sábado es el día del Señor y yo me voy a bautizar en la iglesia adventista. Así que yo te pido que me des el sábado, yo vengo a trabajar el domingo sin recargos o yo puedo trabajar entre semanas si se requiere, pero necesito que me des el sábado. Él era de la iglesia, de una iglesia evangélica, para no decir el nombre. Y gracias a Dios, ¿qué creen que él me respondió? Que si no venía el sábado, el lunes ni siquiera me presentara a trabajar, sino que fuera gestión humana, ¿sí? Yo, sin embargo, ese sábado me bauticé en la iglesia de Lunapar. Gracias al Señor, el Señor me permitió tomar esa decisión, ¿sí? Estando todavía joven. El lunes a las 4 de la mañana yo entraba a trabajar. Yo llegué a trabajar a las 4 y entonces mi jefe me dijo, ¿y usted qué hace acá? Yo le dije, no, pues, o sea, vengo a trabajar. Me dijo, no, yo te dije, si tú no venías a trabajar el sábado, te tenías que presentar ya a gestión humana. Yo salí, era en otra sede en Bogotá y entraban a las 8 de la mañana. No me dejó trabajar, me fui. Y ese día el Señor, el Señor utilizó a la gerente de gestión humana de Servientrega, ¿sí? Yo la había visto una vez, tal vez, yo llevaba ya unos años trabajando allá sin cambiar de puesto. O sea, ya llevaba por ahí unos 3, 4 años siendo auxiliar medio tiempo, ¿sí? Cuando ella me dijo, ¿y qué pasó? Yo le conté la historia. Y ella llegó y llamó a este jefe y le dijo, mire, ¿usted sabe cuánta necesidad tiene esta empresa de personas que esté dispuesta hasta perder su trabajo por mantener sus valores? ¿Sí? Conclusión, pues no permitió que me despidieran y ahí aprendí un par de cosas, muchachos. Lo primero, yo los invito a que cuando ustedes vayan a buscar trabajo, vayan a tener algún tipo, si son emprendedores, lo que sea, no lleguen diciendo de una vez, no trabajo el sábado, ¿sí? Sino lleguen con propuestas. Lleguen diciendo, miren, sí, yo el sábado lo guardo por esto, pero si usted me da la oportunidad, yo estoy dispuesto a ayudar, yo estoy dispuesto a perseverar. Pero es muy fácil, uno se encuentra con muchos hermanos que dicen, no, yo ando mal porque por el sábado no consigo qué hacer. El sábado es una bendición. Y segundo, mis hermanos, las empresas, la sociedad necesita hombres y mujeres con valores, con principios, ¿sí? Sean fieles, sean rectos y ustedes van a ver la cantidad de puertas que se abren. Yo seguí trabajando y a las pocas semanas escuché de una semana de mayordomía que estaban dando en la iglesia central. Venía un pastor de Estados Unidos. Yo comencé a asistir y de paso quiero decirles, ojalá en la iglesia se den más semanas de mayordomía. Yo más o menos comencé a asistir toda la semana y recuerdo como a mitad de semana el pastor contó una historia. Y esa historia era de un joven que se ganaba $10.
$10 a la semana. Y este joven le dijo al pastor, pastor, yo quiero que usted me acompañe porque yo quiero hacer pacto con Dios. ¿Sí? Y el pastor le dijo, claro, ¿cuál es el pacto que quieres hacer? Y el joven le dijo, mira, de todo lo que el Señor me dé, yo voy a hacer el pacto que voy a devolver el 10% de diezmo y voy a devolver el 10% en ofrendas. El pastor le dijo, ok, se arrodillaron e hicieron pacto. Y el pastor contaba la historia de que ese joven entonces comenzó a trabajar y le comenzó a ir bien. Y entonces ya no se ganaba 10, sino se ganaba 20, 50, 100, 500, 1000, 5000, $10,000. Ya cuando se estaba ganando $10,000, llegó y dijo, no, ya dar 1000 de diezmo y 1000 de ofrenda, eso ya estamos hablando que son cifras altas. A lo cual él le volvió a buscar al pastor y le dijo, pastor, yo quiero que usted me acompañe porque yo voy a seguir siendo fiel a Dios, pero yo necesito terminar ya ese pacto. ¿Sí? El pastor le dijo, ¿por qué? Le dijo, no, es que mira ya el pacto dónde va. El pastor le dijo, ok, vamos a arrodillarnos. Cuando se arrodillaron, el pastor le dijo, bueno, mira, un pacto es un pacto y un pacto no se puede romper. Pero lo que sí vamos a hacer es de que vamos a orar para pedirle al Señor que te vuelvas a ganar los $10 que te ganabas antes. Lo cual dijo, no, ya no nos arrodillamos. Mis hermanos, yo quisiera hablarles un poquito a ustedes, de darles el contexto de la importancia de los diezmos y las ofrendas. ¿Sí? Los diezmos y las ofrendas. Y quisiera que buscáramos Malaquías capítulo 3 desde el versículo 8. ¿Sí? Y dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. Y para darles un poco de contexto, en ese momento el pueblo de Israel no tenía una figura sacerdotal o de liderazgo representativa. Es decir, el pueblo podía haber dicho, no, pero si los líderes de pronto van a utilizar los recursos de esta forma u otra, pues ¿para qué los doy? Y aquí es donde quiero decirles, miren, el diezmo es un tema de adoración, de obediencia, no de dinero. El diezmo no tiene nada que ver con los administradores, ni con los pastores, ni cómo lo utilizan. El diezmo es un tema de adoración. Y sigue diciendo en el versículo 10, traigan todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no les abro las ventanas de los cielos y derramo por ustedes bendición hasta que sobreabunde. Hermanos, imaginémonos el Dios Todopoderoso bajando a un nivel de decirte a ti, pruébame. ¿Qué gana el Señor con eso? Nada, el Señor nos está diciendo, hagamos un trato. En este trato solo ganas tú. Pruébame, pruébame, te está diciendo hoy, Mateito, amigo mío, Dios te dice, pruébame, pruébame. Tal vez tú hoy estás iniciando un proyecto, quieres estudiar una especialización, estás en la universidad, el Señor te está diciendo, pruébame en esto, a ver si no abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes, ¿qué? Bendiciones hasta que sobreabunde. Ese día, queridos jóvenes, les cuento, yo me arrodillé en esa iglesia, ¿sí? De rodillas le dije al Señor, Señor, yo hoy hago pacto contigo. De todo lo que tú me des, Señor, yo voy a dar el 10% de diezmo y voy a devolver el 10% de ofrendas. Recuerden que les dije que me ganaba medio salario mínimo, ¿sí? Y alguna vez leí algo que decía Rockefeller, decía, si tú no te entrenas en devolver tu diezmo de 1.5, no vas a devolver cuando tengas que devolver $1.000.000. Desde lo poco tú comienzas a ser fiel. Con mi esposa yo recuerdo que el tema del diezmo y la ofrenda para mí se volvió algo de mucha alegría. A mí me llegaba mi sueldo y yo lo primero que hacía era sacaba mi diezmo, sacaba mi ofrenda. Pero es que lo entregaba y gracias al Señor le pido que nunca permita que eso cambie en mí. Yo lo devuelvo con alegría. Yo quisiera dar más, ¿sí?
yo devolvía mi diezmo y mi ofrenda y con el resto vivíamos, ¿sí? Y quiero contarles, el Señor me permitió comenzar a estudiar a distancia, ¿sí? Una administración de empresas. El Señor me permitió comenzar a avanzar. Llevaba 3, 4 años sin moverme de ese cargo. Pero es que fue algo, yo les cuento de mi experiencia, ¿no? Sí. Pero el Señor a mí, yo hice ese pacto con el Señor y el Señor me permitió comenzar a avanzar. Comencé a trabajar tiempo completo, después en estadística, en planeación, en operaciones, en estrategia. En cuestión de apenas 4 años, yo ya lideraba la operación de Bogotá de esta empresa y era ya jefe de muchos de los que habían sido jefes míos. Y los que no, el Señor ha permitido de que después trabajen conmigo. La tesis de grado de la carrera que hice fue la primera empresa que nosotros tenemos. Así que los invito, no estudien por un cartón, yo sé que ustedes lo han escuchado, pero cuando ustedes hacen algo con conciencia, yo soy el resultado de que hice una tesis a conciencia y la implementé. Y ahí, en un momento, llegó a mí un libro que era Las Fábulas de Esopo, se llamaba. Y en esas fábulas había una frase que me gustó, decía, la necesidad es madre de la iniciativa. Acaba de nacer nuestra hija y yo le dije, Señor, yo voy a generar la necesidad. ¿Sí? Recuerden, mi esposa no trabajaba y ya pagábamos alquiler en otro barrio. Y yo renuncié a hacer mi entrega. ¿Sí? Me hicieron una propuesta, me quedé 2 meses más, pero dije renuncio porque la necesidad es madre de la iniciativa. Y podría seguirles contando un poco, bueno, hacer empresa tiene sus retos, pero cuando tú estás con la bendición de Dios, vas a ver cosas impresionantes. El Señor me permitió estudiar. En las mejores universidades del país, el Señor me ha permitido estudiar. Ahí, pues el pastor colocó algunas de las cosas que el Señor me permitió, no solamente acá, sino fuera del país. Hoy día soy presidente de un grupo de empresas, de que somos casi 800 colaboradores, con presencia en las principales ciudades del país. Y hoy puedo decirles de que sigo cumpliendo mi pacto, ¿sí? Hoy día he cambiado en algo. Antes esperaba que me llegara y lo primero que daba era el diezmo y la ofrenda. Hoy día arranca el mes y le digo, Señor, yo voy a dar tanto de diezmo y tanto de ofrenda. Tú verás, Señor, cuánto, si me logras cumplirlo este mes. El Señor es fiel, queridos jóvenes. Seguramente tú hoy tienes planes, proyectos, seguramente. Yo quisiera invitarte a que tú hagas pacto con el Señor. El Señor no es hombre para que mienta, ¿sí? El Señor lo prometió y ojalá muy pronto, en algún momento, en algún espacio, alguno de ustedes pueda pasar y dar testimonio, así como yo lo estoy haciendo hoy, de que si tú eres fiel al Señor, el Señor va a ser fiel contigo. Que Dios los bendiga y espero que terminen de tomar todas estas herramientas que dan todos estos expertos y puedan aplicarlas en sus vidas. Un abrazo.